Somos personas agradecidas, somos personas que hemos entendido que la gracia del Señor trabaja en cada uno de nosotros de distintas maneras y damos gracias a Dios por el hecho de poder estudiar su palabra. Lo que en algunos países en este momento está prohibido, que significa la muerte, nosotros tenemos una posibilidad maravillosa de poder disfrutar de su palabra, leerla, compartirla con aquel que quiera escuchar. Y debemos ser agradecidos en cuanto a eso, hermano. Sabemos que estamos estudiando el libro, la carta del apóstol Juan, la primera carta. Y Juan ha establecido algunos principios que nacen de su relación personal que él tuvo con Jesús. No es un testimonio de oído, esta es una carta de alguien que vivió con Jesús, que comió con Jesús, que anduvo con Jesús, que desayunó, que almorzó, que cenó con Jesús. Esta carta es una carta que para muchos puede significar una crítica, puede significar algo que posiblemente le pueda confundir, pero tenemos la certeza de que el Espíritu Santo es el que nos dirige a la verdad y en eso debemos descansar, hermano. Juan nos enseñó que Cristo es real, que no es un fantasma, que fue real, que Él junto a los otros apóstoles compartió, disfrutó, rió, lloró, se asustó en la tormenta, vio milagros. Él los narra en el capítulo 1 que Él tuvo una comunión verdadera con Jesucristo. Y establece un principio, nos dice que Dios es luz, y esto lo hemos repetido en todas las predicaciones, Dios es luz, es un principio. Por lo tanto, en Dios está la verdad, y este es un principio que nosotros debemos albergar en nuestra vida, porque si está la luz de Dios en nosotros, vamos a poder caminar, vamos a poder pensar y dirigirnos hacia su luz. Cuando esta luz no está en la vida, las obras, y Juan así lo dice, cuando tú no conoces esta luz, vas a andar en tinieblas. Y conocer esa luz, conocer esa verdad implica obedecer y vivir una comunión real y verdadera con Dios y por lo tanto con tu hermano y con tus prójimos. Es decir, yo no puedo ser un cristiano que tiene una comunión maravillosa con Dios y odiar a alguien, menos a mi hermano en Cristo. Debo cultivar una relación de amor que glorifique al Señor, entendiendo que todos hermanos, desde el más antiguo de la congregación al más nuevo, tiene un solo rol en el cuerpo de Cristo y es que somos todos siervos del Señor. No hay título más maravilloso que ser siervo y sierva del Señor. También nos dice que somos mentirosos si decimos que no pecamos. Si decimos que no pecamos, que no hay pecado en nosotros, somos mentirosos. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. También en el capítulo 2, Juan comienza y dice, si alguno, y ahí establece Juan un principio de santidad, pero muy importante que nosotros a veces lo vemos del otro aspecto, en el cuidado de mi santidad, en base a mi esfuerzo. Es decir, si yo oro, me aparto. Si yo leo la Biblia, me aparto. Si yo hago alguna actividad religiosa, es porque estoy en santidad. Y Juan nos aterriza y nos dice, no, de partida eres pecador, hay pecado en tu vida y debes confesarte todos los días que te presentas delante del Señor. Y no porque hago una actividad dentro de una congregación el día domingo, significa que el día martes ya estoy libre de cualquier actividad relacionada con Dios. El día lunes, el jueves,
el miércoles no me cuido porque hay reunión por Zoom, y el viernes y el sábado ya lo puedo distribuir a mi manera. No, hermano. Juan nos enseña que nuestra adoración nace de una comunión con el Señor diaria. No es algo aprendido, no es algo que yo voy coleccionando y pasé cierta etapa y dije, ya, lo logré. Como los institutos que cada cierto año logran titular a hermanos que sabiamente estudian y se capacitan y se gradúan. En el Evangelio no es así, hermano. No hay una graduación, va a haber una gran graduación de todos. Y es cuando Cristo venga. Y realmente se revelarán nuestras obras, lo que hicimos. Por eso es que Pablo nos dice a todos nosotros, todo lo que hagáis, todo, y ese todo es todo, todo lo que tú hagas, arte, música, danza, lo que se te ocurra, pintura, comida, todo lo que tú hagas tiene que ser con un objetivo. Y ese objetivo es glorificar a Dios. Además, Pablo nos dice otra cosa. Nada hagáis. Por un lado nos dice todo lo que hagas y por el otro lado nos dice nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis. Porque no tiene sentido en el reino de Dios. Y por eso que Juan establece este principio de santidad, este principio de comunión, no basado en la santidad que yo como sujeto puedo desarrollar, sino basado en la seguridad que Jesucristo me perdona, porque Él es nuestro abogado. Entonces, mi santidad está directamente en mi relación con Jesucristo. Y yo entiendo que soy perdonado por gracia, no porque oré, no porque ayuné, no porque hice buenas obras, no porque ofrendé, no porque di mis diezmos. Hermano, todo eso se debe hacer para la gloria de Dios, pero no son fichas acumulables de créditos. No sé si me doy a entender, hermano. Y por eso que Juan establece este principio. Eres pecador, puedes caer. Si alguno cae, confíe en que Jesucristo es su abogado. Y eso nos da, yo no sé si usted es cercano a un abogado, pero ya el hecho de ser cercano o ser amigo de un abogado como que te da una cierta garantía. Si me pasa algo, llamo a mi amigo nomás. Bueno, el Hijo de Dios, y Juan así lo plantea, tiene un abogado 24/7, los 365 días del año, hermano. Y eso es maravilloso para nosotros. También en el capítulo 2 vimos que el amor fraternal es la manifestación práctica que yo estoy viviendo y obedezco su palabra y que tengo comunión con Él. También me advierte que buscar la felicidad en este mundo, bajo el sistema de vida de este mundo, bajo el pensamiento de este mundo, es un reflejo que no conozco al Padre, porque todo lo que hay en este mundo pasará. Todo, hermano, dice, todo, no algunas cosas. Yo le comentaba a mi esposa y le decía, este es un saludo para la hermana Rosa, le decía que cuando el Señor venga y seamos llevados a su trono, no nos llevamos nada. No nos llevamos los muebles que son pesados, ni los refrigeradores. No nos llevamos nada, hermano. Nada. Nada, nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en este mundo, aún esta carne, dice que será transformada en un abrir y en un cerrar de ojos. Eso debe establecer un principio en el cristiano. Es decir, ¿estoy abultando mi cuenta celestial o estoy simplemente amontonando leña para el fuego? Debo tener claro mis prioridades. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermoso lo que dice. Esta declaración nos desafía a amar a Dios y a nuestro prójimo, a andar en la luz y la verdad, a vivir en obediencia continua. Aunque caigamos, debemos, mire hermano, aunque
yo caiga en pecado, debo ser obediente. ¿Cómo es eso? Me arrepiento. Esa es la ordenanza para el que cae. Arrepiéntase y confiese su pecado. Es maravilloso lo que Cristo hace por nosotros, hermano. Todo lo que hemos cantado esta mañana refleja lo maravilloso que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Qué debo hacer yo? Creer en Él y vivir para Él. Tengo que abandonar mi trabajo, mi estudio, ya no me preocupo de esas cosas porque quiero seguir al Señor con todo mi corazón. Bueno, si el Espíritu Santo te está guiando en esa dirección, hazlo. Pero si no, si estás trabajando, si estás estudiando, brilla de una forma tal que lleves gloria a Dios. Todo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le invito a 1 Juan, capítulo 2, versículos 18 al 25. Lo vamos a volver a leer porque el texto toca algunos temas que son bien importantes que tengamos claro. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo lleve cautivo todo pensamiento nuestro a Cristo, que cada uno de nosotros sea perfeccionado, corregido, exhortado de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Confiamos plenamente en el obrar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y aquel que no tiene el Espíritu pueda en este día también conocer a Jesucristo y venir a Él. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al leer el versículo 18, cuando dice: hijitos, ya es el último tiempo, uno se pregunta inmediatamente: ¿cuándo inició el último tiempo? Inmediatamente. Y es increíble cómo este término, los últimos días, los tiempos postreros, el tiempo final, han llevado a muchas personas a esperar señales sobrenaturales. Y muchas de nuestras visiones de los últimos tiempos, lamentablemente, no están tomadas de la Biblia, sino están tomadas de un libro que alguien escribió, de una novela o de una película. Y yo estoy esperando cierta manifestación cuando alguien diga que vienen 7 años de paz. Entonces ahí me voy a poner las pilas porque vienen 7 años y vienen 3 años y medio. Entonces me convierto, me arrepiento y ahí me voy con el Señor. Es una cultura que surge en los años 90 de todo este proceso de los tiempos finales. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han intentado adivinar, que han hecho estudios supuestos y han declarado que en cierto año venía Cristo y no ocurrió. Y no ocurrió. En Hebreos, le invito a que vaya a Hebreos capítulo 1 y 2. Vamos a ir definiendo lo que implica el último tiempo. Hebreos capítulo 1, versículo 1
versículo 2a. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo comienzan los postreros días entonces? Con Jesucristo. No esperen postreros días más adelante, ya estamos en los postreros días, hermano. Entonces concluimos que el último tiempo o postreros días ha sido inaugurado con la venida de Jesucristo. Y esto es relevante, hermano, ya que todos estos años que han pasado han reflejado solamente una cosa: la gracia y la misericordia de Dios para salvar a su iglesia. Que es lo que dice Pedro respecto de los que se burlan cuando le hablan de la venida del Señor, que tienen por tardanza la venida del Señor y se burlan de aquello. Pedro les dice: no se preocupe, si el Señor retarda su promesa, no es porque se haya olvidado, no es porque no lo vaya a hacer y se arrepintió, sino Él quiere que todos, y Él está hablando a la iglesia, que todos procedan al arrepentimiento. Porque hay cristianos que viven una vida sin arrepentimiento porque creen que conocieron a Jesús, aceptan a Jesús y de ahí ya no hay de qué arrepentirse. Cuando Juan nos ha enseñado y nos dice que yo peco diariamente. ¿Y cómo descubro mi pecado? Cuando yo voy a la palabra, leo un texto y me confronto con ese texto y lo analizo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todos somos felices. Y la gran pregunta que surge inmediatamente: ¿Jehová es tu pastor? Sí. ¿Tú eres una oveja? La respuesta debiera ser sí. ¿Te faltan cosas en tu vida? Posiblemente. Porque ahí dice que nada faltará. Entonces ese nada está relacionado en algo. Entonces yo inmediatamente tomo el texto y lo analizo y lo examino y voy y busco esa respuesta y digo: Señor, si hasta el día de hoy yo no he sido esa oveja que tú necesitas, que has tenido que quebrarme la pierna, que has tenido que traerme con fuerza, con tu cayado y con tu vara me has tenido que corregir, perdóname. Y se dan cuenta cómo un salmo que puedo usar como un amuleto se transforma en un examen para mi vida. Puedo tomar cualquier texto de la Biblia, hermano, cualquier texto, y yo lo puedo confrontar con mi vida. ¿Qué me quiere decir ese texto a mí? ¿Estoy yo calificado como ese texto dice? Y me doy cuenta que no. Y eso es por una sola razón, hermano. Todos nosotros estamos deficientes. Todos nosotros somos personas insuficientes. El único, y no hay otro, se llama Jesucristo. Él sí cumple en perfecta santidad, en perfecta obediencia, en perfecto estilo de vida con el propósito de Dios para nosotros. Por eso que en Efesios aprendimos que nosotros estamos en Cristo. Que yo no vivo a mi manera, sino que ando en la voluntad del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo me guía. Dejo de ser yo. Ya no le sirvo a Dios, hermano. Debemos entender eso. No le servimos a Dios con nuestra manera de pensar. Es más, Él deja al Espíritu Santo y por su palabra va transformando nuestra manera de pensar. Afecta nuestros sentimientos. Hay personas que dicen que somos muy útiles para Dios, pero si no obedecemos el principio básico de confesar mi pecado a la luz de su palabra, debo volver a iniciar el camino delante del Señor. No por asistir a la iglesia, no por haberte bautizado, eres hijo de Dios y lo vamos a ver, hermano. Le invito a que vaya a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6. Mira lo que dice Pablo a la iglesia de Tesalonicense, a la iglesia tesalónica. Dice lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
Versículo 2. Y la razón es la siguiente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Usted sabe eso? Bástale eso, hermano. Bástate eso. Si eso no es suficiente para dirigir tu vida, para encaminar tu voluntad, para negarte a ti mismo, nada lo va a hacer. Ni la disciplina de la iglesia, ni que te reprendan públicamente o que se acerque alguien a ti. Nada lo va a hacer. Si en ti no está esa convicción de que el Señor viene, ¿y saben cómo vendrá? Dice lo siguiente: así como ladrón en la noche. ¿Cuántos de ustedes saben que le van a robar hoy día en la noche? No lo sabían. Pero puede ser, ¿o no? O mañana, o pasado mañana, pero te van a robar. ¡Ay, qué terrible pensar de esa manera! Pero hay dos posibilidades. Yo me puedo quedar con la angustia de decir: me van a robar algún día, se van a meter a mi casa, Señor, cuida mi casa. Y me aferro del texto: si Jehová no guarda la casa, en vano la vigilan. Pero, hermanos, ¿por qué Pablo nos dice que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche? Porque eso nos debe llevar a nosotros a estar despiertos, a estar alertas, no angustiados, no preocupados. Que si sale un misil de China, de Rusia, de Estados Unidos, y usted dice: ¿qué va a pasar conmigo? Mi parcelita que todavía no la termino de pagar, ¿qué va a hacer de mi parcelita? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y mira lo que dice: y no escaparán. Hace poquito creo que se firmó un tratado de paz. Y ya muchos ya le pusieron título y comenzaron los 7 años de paz y quedan 3 años y medio para ponerse al día. ¿Ya? Así que si no lo sabía, tiene 3 años y medio para consagrarse. Versículo 4, el contraste: más vosotros, ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué no estamos en tinieblas? Porque Dios es luz. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo se complementa Pablo y Juan en la enseñanza? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El Espíritu Santo dará testimonio. Si el Señor viene hoy día en la noche, viene mañana, te va a dar testimonio a tu alma. Algo va a ocurrir, pero Dios se tomará. Jesucristo dice: volveré y me tomaré a mí mismo. Algo va a ocurrir. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. El contraste: no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 6. Esta situación nos lleva a un consejo de Pablo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿El Señor viene? Sí, sí, sí. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando Él quiera. No cuando firmen un tratado. No cuando tus cálculos coincidan. No, Él viene. Y los que han sido burladores del Evangelio no escaparán. Velar y ser sobrio es el desafío continuo y diario del cristiano. Y yo anoté: no me debo relajar entonces. No debemos relajarnos. Sí, a veces tomarnos unos tiempos de vacaciones, sí, hermano, puede descansar. El Señor es amplio en misericordia, pero nunca rompas esta comunión con
el Espíritu Santo, con su palabra, y en la medida que puedas congregarte, hazlo para la gloria de Dios. Muchos ya fracasaron en determinar el día del Señor y lo asignaron a cierto acontecimiento o bien a algunos personajes de la historia. Y el desafío de Pablo es que nosotros debemos desarrollar un estado de estar alerta constante, de ser personas que saben lo que está ocurriendo a su alrededor, mas no se desespera, porque está en Cristo. En el versículo 18, la sección B, dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Se dan cuenta? La iglesia ya había escuchado que el anticristo viene. ¿Quién fue el primero que habló del anticristo? ¿En el Antiguo Testamento se habla del hombre de pecado? Sí, se habla de la manifestación. Y Jesucristo también lo enseñó, que vendrán falsos cristos. Sin embargo, Juan aterriza el tema y lo lleva al momento que ellos están viviendo. Y es lo que tiene que hacer el cristiano respecto de las profecías, respecto de la palabra de Dios. Aterrizarlo a mi vida. Y les dice lo siguiente: así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí debemos nosotros, trataré, hermanos, de que podamos entender un poco este concepto. Llama la atención el término que el apóstol Juan utiliza: anticristo. Ningún otro apóstol lo usa, solamente él. Y fíjese, no dice antidios, no dice antife, es específico, es anticristo. Satanás quiere que el mundo crea en Dios. Satanás quiere que el mundo tenga fe. A él le fascina eso. Entre más Dios hay, mejor para él. Pero lo que Satanás no quiere es a Cristo, porque él le derrotó. Él sabe que el plan perfecto de Dios en Jesucristo, cada vez que Satanás ve a Jesucristo, sabe que su fin está cerca. Y él está trabajando para arrastrar a la mayor cantidad posible de personas a una fe muerta, a un creer en Dios a su manera, a un buscar la fe y vivir la fe a su manera y no según Cristo. Entonces, Cristo es el Mesías. Y este anticristo es alguien que se opone o quiere el lugar de Cristo. Eso es un anticristo. Aquel que se opone a Jesucristo, a sus enseñanzas, a su rol, o alguien que quiere ocupar ese lugar que Jesucristo ocupa. Y el anticristo, el que viene al final, antes de la segunda venida de Cristo, se opondrá evidentemente, claramente a todo lo que Jesucristo enseñó y a sus seguidores. Y va a ser literal, hermano. Va a ser literal. Se opondrá. Y Juan en el versículo 18 concluye, dice: así ahora han surgido muchos anticristos. En el inicio de la iglesia ya surgieron anticristos y están en los escritos, están en los libros de historia. Cuando tú vas y lees los libros de historia te vas a dar cuenta que muchos escritores hablan de personas que pertenecían a la iglesia, se separan de la iglesia y fomentan creencias filosóficas distintas a las que la Biblia enseña. Personas que utilizaron la enseñanza de Jesucristo y la mezclaron con enseñanzas gnósticas o filosofía griega. ¿Se recuerdan en la introducción de Primera de Juan que el gnosticismo estaba atacando fuertemente a la iglesia de Dios desde dentro, no desde fuera? Porque habían maestros que enseñaban una dualidad, que Jesucristo no podía haber venido en carne, primero que nada,
y que Jesucristo era un espíritu. Y además implicaba para ellos que si Jesucristo era un espíritu, todo lo espiritual es bueno y la carne es mala y no tiene comunión con lo espiritual, por lo tanto tú podías vivir y pecar libremente y aún así declararte hijo de Dios. Entonces Juan aclara esto y nos dice que no es así, que Jesucristo vino, y lo vamos a ver más adelante. Ya surgieron anticristo, hermano, al inicio de la Escritura. Y les invito, ¿por qué surgen estos anticristos? En 2 de Pedro 3, 15, 16, 17, Pedro nos dijo lo siguiente, y lo estudiamos y lo vimos. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Aquí hay algunos términos, indoctos e inconstantes, que tuercen la Escritura a su parecer. Es cosa de que tú analices algunos videos en las redes y te vas a dar cuenta cómo se está torciendo el Evangelio, cómo se está torciendo la Biblia, cómo se está mezclando la Biblia con el judaísmo y se está trayendo todo lo judaizante al presente, cómo se está mezclando el Antiguo Testamento con los rituales con el Evangelio de Jesucristo. No están en contra de Jesús, ojo con eso, no niegan a Jesús, niegan el rol de Jesús como Mesías y Cristo. Y eso es lo peligroso, hermano. Eso es lo peligroso. Le invito a Mateo 24, 24. Jesús también nos advierte a nosotros. Y nos advierte de una manera bien práctica de lo que va a ocurrir. Dice Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Está buscando señales? ¿Está buscando prodigios? Ojo con eso. Va a haber una respuesta, pero no viene de Dios. No viene de Dios. La mayor señal y el mayor prodigio que el Señor ha hecho fue enviar a Jesucristo y darnos vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. De tal manera, con estas grandes señales y prodigios, que engañarán. Ahora, aquí hay una condicionante. Si fuere posible, aún a los escogidos. Pero no es posible que los escogidos sean engañados. Y lo vamos a ver por qué no es posible que sean engañados. Y aquí debemos nosotros poner atención a lo que Jesús dice, porque todo lo que Jesús dice, ¿saben dónde se produce? Dentro de las congregaciones cristianas y pseudo cristianas. Es donde más prodigios se dan, es donde más señales se manifiestan, es donde tú a veces, yo quedo hasta sorprendido viendo algunos videos de manifestaciones espirituales, hermano. Y hay personas que vibran y buscan esto hasta las lágrimas. Necesitan algo especial en sus vidas. Pero no se arrepienten, pues, hermano. Buscan la emoción, buscan los deseos de los ojos. Buscan la promesa de la vida acá, la prosperidad. Hermanos, ya hay falsos cristos en los púlpitos enseñando el camino que Cristo nos enseñó. Ya hay líderes reconocidos públicamente que se están apartando del camino y han manifestado y han declarado que ellos ya no creen en Jesucristo.
porque sus vidas no lograron lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque colocan su vista en el mundo, en las cosas que van a pasar y se dan cuenta que envejecen y que no logran nada nuevo en su vida. Sin embargo, el Hijo de Dios está llamado a buscar y seguir a Cristo para novedad de vida. En mí tendréis vida y vida en abundancia. ¿Esto significa que los años no nos van a tocar? Sí, nos tocan, hermano. ¿Significa que las enfermedades nunca nos van a visitar? Falso, siempre nos van a visitar. Porque si no fuera por las enfermedades, los problemas y las dificultades, muchas veces no oraríamos, hermano. Si solamente fuera prosperidad y bienestar como se predica, la gente no quiere el cielo, no necesita el cielo, no necesita a Jesús. Necesita money, cash, efectivo, o la tarjeta dorada, sin límites. Harán grandes señales y prodigios, así que por favor, yo te lo ruego, no te dejes engañar. Pablo, es más, nos advierte en Gálatas que si aún un ángel del cielo, mira esta manifestación, un ángel del cielo descendiera y te anunciara otro evangelio, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? El silencio otorga, hermano, Muy bien, muy bien. Eso es maldito, hermano. Y me debo apartar de eso. Ahora, si ustedes empiezan a hilar más fino, hay muchas religiones que yo sé que usted lo ha visto por ahí, que son anticristo. Jesús es solo un profeta, es un hombre. No niegan que es un hombre, niegan que es el Cristo. A otro un ángel se le apareció y le reveló en ciertas tablillas de oro lo que era el nuevo evangelio para los hispanos. Ya hay anticristo y los ves posiblemente toda la semana o durante la semana golpeando tu puerta, acercándose. No niegan el Espíritu Santo, te dicen que es una fuerza, una influencia. No niegan a Dios, creen en Dios, pero no el Dios de la Biblia. Creen en el Dios que le han enseñado, creen en algunos textos de la Biblia del Antiguo Testamento y se fundamentan en aquello. Pero cuando tú lo llevas al libro de Juan, cuando tú lo llevas a las cartas de Pablo, ellos cuestionan su autoría, cuestionan su autoridad. Y lo más terrible, hermano, está en el versículo 19. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros. ¿Puedo ser yo? ¿Puedes ser tú? Juan dice, salieron de nosotros. Hay un pero, sí, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ahí está la clave, hermano. Permanecen, habrían permanecido, y si ustedes se recuerdan, y pueden revisarlo en los videos, cuando se habla de la palabra permanecido, es aquella persona que se queda en un lugar y desarrolla una comunión y una relación con Dios y nada lo mueve. Eso es permanecer. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron, y hay un para qué, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que todos los que salieron de la iglesia son anticristos.
No, hermano, no. Todo aquel que se aparta de Cristo y te dice, no, es que yo ahora conozco la verdad, y te dice, yo ahora sí estoy en el camino verdadero, significa que nunca conoció a Cristo. No era de nosotros. Participó, sí. Hebreos dice, es imposible que aquellos que alguna vez fueron iluminados y si recaen, vuelvan nuevamente a arrepentimiento, hermano. Son personas que no conocen a Cristo. Ahora, ¿cómo sé que conozco a Cristo? Lo vamos a ver. Es curioso que estos anticristos participaron de la congregación, participaron de la enseñanza, fueron discipulados por el hermano Christopher. Fueron discipulados, hermano. Estaban en el ministerio de alabanza. ¿Hay alguien del ministerio de alabanza? Estaban en el grupo de jóvenes. Estaban en la sociedad femenina. Estaban en el liderazgo de los ancianos. Es más, Pablo, cuando se despide de la iglesia de Éfeso, a los ancianos de Éfeso, ¿qué les dice? Pablo ora con llanto y dice, yo sé que de ustedes se levantarán hombres según su propio corazón y que maltratarán a la iglesia del Señor y la desviarán. Ya Pablo está advirtiendo, hermano. ¿Saben cuál es el peor liderazgo? Aquel que no te lleva a Cristo. Si tu líder de ministerio no te lleva a Cristo, pide al Señor que coloque a alguien que te lleve a Cristo. Si tu esposo no te está llevando a Cristo, habla con él y pídele al Señor que coloque en su corazón que te lleve a Cristo todos los días. Todos los días. Debemos, hermano, siempre estar apuntando a Cristo porque Él es preeminente en todo, absolutamente en todo. Desarrollar una unidad genuina es síntoma de permanecer en la verdad. Sin embargo, se apartaron de la luz y transformaron todo lo que habían aprendido y lo adaptaron a su estilo de vida y lo mezclaron con filosofías humanas. Por ejemplo, la teología criolla dice al que madruga, teología criolla. O si yo les dijera, en la viña del Señor hay. He estado reflexionando sobre ese dicho. Y me pregunto, ¿de verdad en la viña del Señor habrá de todo? Porque dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que el Padre es el labrador, y que poda, y que corta. Dios no deja que en su viña existan pámpanos que no lleven fruto. Ojo. En las congregaciones sí, hay de todo. Doy fe, yo soy uno de ellos. Pero en la viña del Señor, no cualquiera va a entrar, hermano. No cualquiera va a estar. Ahora, este antecedente que nos entrega el apóstol Juan, ¿nos sorprende que de la iglesia salgan estos anticristos? No debiera. Pero hagamos memoria. El reino de Dios, perfecto, maravilloso, y alguien se revela. ¿Se recuerdan quién es? Sí, sabemos de él. Mira, te voy a poner algunos ejemplos de personas que se apartaron, que se fueron, que se rebelaron. Mateo 26:56 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, arrancaron.
Colosenses 4:14. Aquí hay un caso para reflexionar, hermano. Quiero que escuche los nombres y la situación para que vaya haciendo la imagen en tu mente. Dice, os saluda Lucas. Está escribiendo Pablo. Es la carta de Pablo en Colosenses 4:14. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. Sabemos quién es Lucas, ¿verdad? Sí. Autor del libro de... Y del libro de... Y del libro de... Y del libro de... Hechos. ¿No lo sabía? Bueno, ahora lo sabe. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Este saludo viene de Pablo hacia la iglesia que está en Colosa cuando estaba encarcelado por primera vez. Ahí estaba Lucas y ahí estaba Demas. En Filemón 1:24. Mira lo que sucede ahora con Pablo. Marcos, ¿se acuerdan de Juan Marcos de la enseñanza del domingo pasado? Juan Marcos, bueno, aquí está Juan Marcos, volvió, fue discipulado por Bernabé y ahora está con Pablo. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mira lo que dice Pablo, mis colaboradores. Lindo currículum. Estuve con Pablo en su primer encarcelamiento. He colaborado en su viaje misionero. Y vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10. 2 Timoteo 4, capítulo 10. Y mira cómo lo dice Pablo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Cuándo ocurrió esto? En el segundo encarcelamiento. Un hombre que estuvo en el inicio del ministerio de Pablo, que trabajó codo a codo con Pablo, lo abandonó. Y no abandonó solo a Pablo, hermano, abandonó a Cristo. Posiblemente dijo, ya, la primera vez en el cancelamiento, sí, me recibí carta, pero de nuevo ir a la cárcel, no. ¿Por qué voy a perseverar con este apóstol si ahora de nuevo a la cárcel no es apóstol de Dios? Y se fue. Amó el mundo. ¿Y qué nos dice Juan? No améis al mundo. Ya hay una contradicción entre un discípulo, un colaborador, respecto a la enseñanza de la palabra. Entonces surge inmediatamente la pregunta, ¿cómo se ve un verdadero cristiano? ¿Dónde puedo saber? ¿La Biblia me dice cómo se ve un verdadero cristiano? Vaya a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Y aquí veremos cómo se ve un verdadero cristiano. Usa una camisa media lila, un pantalón gris, unos zapatos café, tiene 2 hijos, está quedando medio calvito. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, primero, de la obra de vuestra fe, es decir, es una fe activa, es viva. Es lo que decía Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Una fe sin obra es muerta. Muy bien, aprendimos de Santiago, hermano.
Segundo, del trabajo de nuestro amor. Un verdadero cristiano trabaja y manifiesta el amor de Dios hacia sus hermanos, hacia su prójimo, hacia los necesitados. Se ve, hermano, se da cuenta que la fe se puede ver. Y tercero, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, persevera aún en medio de dificultades. En Él hay una esperanza de que el Señor vuelve. Estas son las tres características que Juan nos ha estado hablando, hermano. Una fe con acción, un trabajo en amor y perseverancia en la esperanza que está en Cristo. Un verdadero cristiano, hermano. Y contra esas cosas no hay ley. Ahora, uno podría trabajar, ser un político en esto. Yo llego a una congregación y veo más o menos cómo se maneja y digo, mire, yo puedo accionar, yo puedo servir, yo puedo ser hasta diácono, ¿sabe, pastor? ¿Por qué? Me han dicho, hermano, ¿por qué no me deja ser diácono? Soy una persona que puedo accionar, soy una persona que puedo regalar desayuno, puedo hacer muchas cosas. Y sí, también tengo la esperanza que el Señor viene. Y seríamos engañados fácilmente, como ha ocurrido a veces. Personas que han ingresado acá con un currículum bien particular de servicio, pero en algunos meses se revela su naturaleza y desaparecen, pues, hermano. Desaparecen. Entonces, no basta solo ver la conducta de un cristiano, hay que ver espiritualmente y discernir cuál es la fuente interna que alimenta la conducta de ese cristiano, hermano. Porque el que sirve y lo hace para ser visto, en el tiempo se aprecia que su servicio es al ojo. Aquel que ama, ama a algunos, no a todos. Ama a los que les conviene. Y aquel que tiene esta esperanza en Jesucristo, la tiene mientras las cosas estén bien, pero cuando vienen las dificultades, se alejan. Y buscan otra congregación donde puedan recibir el apoyo y puedan recibir un nuevo amor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los anticristos que salen y nosotros? En el versículo 20 Juan los dice así. Juan nos recuerda la fuente interna que un cristiano recibe de parte de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Este texto, hermano, se ha distorsionado tanto que hay personas que dicen, yo no necesito que nadie me enseñe porque el Espíritu Santo me guía a la verdad y yo sé todo. Otros te hablan de la unción del niño, de la risa, la unción de los saltos, la unción de las caídas, la unción. Y hay un movimiento en cierto país y tristemente muchos líderes salen corriendo, toman un avión y van a buscar la unción allá. Y después se la traen acá y empiezan a repartir la unción. Se tuercen la escritura, hermano. A eso quiero que usted llegue, hermano. Estos hombres tuercen la escritura. Ahí es claro, dice, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quiénes son esos vosotros? La iglesia de Dios, los hijos de Dios. Todos ustedes tienen la unción del Santo. Ahora cuando dice, y conocéis todas las cosas, se refiere a que puedes discernir. Y tú lo has vivido en tu vida. ¿Y qué es lo que quiere decir Juan con esto? ¿Que tú te sabes la Biblia del Génesis al Apocalipsis, al revés y al derecho? No, él te quiere. ¿Cuál es el contexto de este versículo?
Lo que hemos oído desde el principio, eso le enseñamos. Dios es luz. Tienes que cultivar una comunión con Cristo, tienes que cultivar una comunión con tu hermano. Tienes que confesar tus pecados, ¿cierto? Y Cristo es nuestro abogado. Con esas cosas que tú sabes, puedes vivir la vida plena en Jesucristo y tener una vida abundante. No necesitas más. Es lo que Juan nos quiere decir, hermano. Es lo que el Espíritu Santo dejó plasmado en esta carta. Ustedes tienen la unción, no necesitan nada más. Vaya a Juan 14, 26, por favor. Juan 14, 26. Y esto lo dice Jesucristo, no lo dice cualquier persona, lo dice Jesucristo, a aquel el anticristo detesta, a aquel que para muchos es un personaje ficticio. Dice Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta es una promesa, porque ahí dice, el Padre enviará en mi nombre. ¿Cuándo ocurrió esto? Muy bien. Ahora un poquito más fuerte. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando me bauticé. No, hermano. Ocurrió en Pentecostés. Fue el comienzo del ministerio del Espíritu Santo en los discípulos. Esa promesa se cumplió. Vaya a Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice lo siguiente. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si te arrepientas y te bautizas en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados, recibes el don del Espíritu Santo. Y lo estudiamos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en Jesucristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que hizo Jesús en el libro de Juan 14, 26. Ahora, yo puedo decir que tengo la opción, puedo balbucear, inclusive decir algunas palabras y engañar. Sin embargo, Pablo en Romanos 8, 9 dice lo siguiente, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ustedes tienen la unción, conocen todas las cosas. Vívanla entonces, hermano. Es lo que Juan nos está diciendo. Practíquenla. Relaciónate con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Relaciónate con tu hermano. Anhela congregarte, anhela estar con tu hermano. Comienza a trabajar en eso. Comienza a trabajar en eso. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y aquí entramos en la filosofía. Algunos toman esta palabra de la verdad como que la verdad no es absoluta o depende de la persona, la cultura.
Sin embargo, para los creyentes, escuchamos lo que Jesús dice en Juan 17:17. Hermano, por eso que Satanás odia a Cristo. Por eso que el anticristo odia a Cristo. Porque Jesús nos enseñó y nos dijo algo tan maravilloso. Le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Y agregó: tu palabra es verdad. Yo no sé cómo ocurre esto, hermano. Yo no sé cómo ocurre. Pero su palabra es verdad y nos santifica. Y nos santifica. Hebreos 4:12. Y aquí vamos a hacer una secuencia para que entendamos cómo la palabra trabaja, hermano. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta que cuando Jesús dice tu palabra es verdad, no está hablando de una palabra viva y eficaz que discierne nuestros pensamientos, que escudriña lo más profundo de nuestro corazón? Ahora, ¿quién usa esta palabra? Tú, cuando la lees, es el primer paso. Mira lo que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De quién es la espada? Del Espíritu Santo que mora en ti. Él toma esta palabra, que es espada, y comienza a cortar en tu vida lo más profundo de tu corazón, y trabaja y te transforma y te santifica, hermano. Y a mayor madurez, mayor humildad, no soberbia. Si tú llevas años en el Señor y piensas que ya tienes experiencia y eso te da un plus para menospreciar a alguien o estar por sobre alguien, es porque no estás conociendo a Cristo, hermano. Estás conociendo y viviendo una fe que la Biblia no enseña, que Jesucristo no enseñó. Y todo esto apunta a algo, hermano. Romanos 12 nos dice también que debemos renovar nuestra mente. ¿Por qué el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu es la palabra de Dios? Esto implica, hermano, una protección mental y una capacidad ofensiva mediante la palabra. El Espíritu Santo no permitirá que te quedes callado cuando se demande de ti razón de fe. El Espíritu Santo no dejará arderá en tu corazón y dirá: no te puedes quedar callado, tienes que hablar, tienes que hablar. No ocurre siempre, pero ocurre. El Espíritu Santo no deja tranquilo acá, porque arde. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No entristezcáis al Espíritu. Dale alegría, hermano, al Espíritu. Si lo puedes entristecer, también puedes darle alegría. Desarrolla una cultura devocional con la palabra, un tiempo de intimidad con Dios. Desarróllala, por favor, y eso va a traer la verdadera felicidad a tu vida. Versículo 22, estamos terminando. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan dice: el anticristo es mentiroso y niega la deidad de Jesús. Por lo tanto, niega al Padre y niega al Hijo. No le abras las puertas a aquellos que te dicen: creemos en Jesús, pero creemos que Él fue un hombre. No le abras las puertas, repréndelo. En el nombre de Jesús, repréndelo. Porque son anticristos. Confesar, creer en Dios y creer en Jesucristo no es suficiente. No es suficiente. Hay muchas falsas religiones, muchos anticristos que creen en Dios y creen en Jesús, pero no de acuerdo a la Escritura.
Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació en carne, vivió como un hombre normal, murió en la cruz, que Dios le resucitó de entre los muertos y que volverá a establecer un reino de justicia y de verdad, es la declaración verdadera del Evangelio y es lo que confiesa un verdadero cristiano. Yo creo que Jesús nació de María. Yo creo que vivió una vida en santidad. Creo que murió en la cruz. Creo que Dios le resucitó de los muertos y creo que Él vuelve a establecer su reino. Esa es la declaración de fe de un hijo de Dios. Versículo 25, Juan concluye con un hermoso texto y dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hermanos, debemos ser fieles y preservar la enseñanza recibida en cuanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que su palabra nos revela. No podemos de ninguna forma distorsionar el Evangelio solo para atraer a las personas a la iglesia y cambiar un montón de cosas, permitir una libertad que ni aún la Biblia permite y negar el señorío y la santidad de Jesucristo en la vida diaria. Si yo ofrezco un evangelio de esas características, me vuelvo un anticristo, porque estoy ocupando el lugar de Cristo en la iglesia. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién da la orden en la iglesia? Cristo. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Y entonces, si yo como líder empiezo a enseñar cosas que no están en la palabra de Dios, como líder empezamos a permitir actividades que no corresponden a los hijos de Dios, nos volvemos anticristo. No podemos distorsionar el Evangelio, hermano, y el Señor nos libre a guardar su palabra en integridad. Y para poder desarrollar una comunión verdadera con Dios, debemos tener claro que solamente Jesucristo es el único medio establecido por Dios para salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y concluyo con Apocalipsis 22:12, hermano. Mira lo que dice. Tú que estás esperando alguna señal hollywoodense de la venida del anticristo, mira lo que dice el Señor. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuándo? Pronto. Créele, por favor, créele. Él viene pronto. Y no viene él solo, dice, y mi galardón conmigo. Galardón. Para recompensar a cada uno de ustedes según sea su obra. ¿Se dan cuenta que la fe tiene acción? La fe tiene acción, hermano. El Señor nos ayude. ¿Cuándo viene el Señor? Pronto. Pronto. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque es clara, Señor, es viva y eficaz y puede cortar toda mala intención de nuestro corazón y nos santifica para acercarnos a ti cada día y descubre los pecados internos que tenemos de orgullo, soberbia, vanagloria y nos corrige y nos redarguye. Gracias. Gracias porque tú sabes que somos barro, Señor, que en nuestras fuerzas no podemos, que no calificamos, que necesitamos la ayuda poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas y que tú deseas trabajar con cada uno de nosotros y mostrar a este mundo el poder del Evangelio. Gracias, Señor, porque todo pasará, sin embargo, tu palabra no pasará. Y te damos gracias porque vienes pronto. Gracias, Señor, porque traes justicia, porque traes paz y consuelo. Toda la gloria sea a Jesucristo. Todo lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.